Buenas noches, trabajadoras, trabajadores de Colombia, en general a todo el pueblo de este país. Me dirijo en un domingo, día de descanso, para hablar del trabajo, que mañana comienza en sus jornadas que deben haber sido ya menores de acuerdo a la reforma laboral que logramos aprobar. Lo que se viene presentando ya en medio de estas elecciones es una lucha por la distribución de la riqueza en Colombia en general, que tiene que ver con el régimen pensional nuevo que no se ha permitido volver ley aplicable, siendo ya ley 2 veces aprobada por el Congreso. Darle pensión a las personas es un derecho fundamental del trabajador y de la trabajadora. Lo mismo viene sucediendo con la reforma a la salud, trancada en el Congreso de la República por la Comisión Séptima de Senado. Y ahora tenemos algún problema con el salario vital que decretamos. La verdad, en estos días que han pasado, todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando ciertos sectores del gran capital especulativo de este país, en el sentido de que el salario vital iba a desatar una oleada de alza de precios y lo mismo que iba a desatar un desempleo mayúsculo. Los estudios de un banco extranjero, tocó traerlos a colación, el JP Morgan, que es un banco de inmensa dimensión internacional de los Estados Unidos, analiza el empleo para este año y dice que la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta, es muy sólida, es la palabra que utiliza. Todo lo contrario del alarmismo con que se ha recibido el decreto de salario vital, que es absolutamente dañino y además es contrario a la realidad de los datos. En términos de inflación, pues ya tenemos la del mes de enero, creció apenas 0,25% los precios y no debido al salario, sino debido, entre otras, al alza de la tasa de interés, debido a una escasez de alimentos por estación como el tomate, la yuca y fundamentalmente por el crecimiento inusitado del precio de la carne de res, que fue de 11% en todo el año cuando la inflación fue el 5%, más del doble, y que tiene que ver no es con el salario vital, sino con las exportaciones que están creciendo y en mi opinión deben correlacionarse con el mercado interno de Colombia. Y en esa medida, pues se van a expedir decretos en ese sentido, pero nada tiene que ver con el salario vital. Es decir, la inflación del mes de enero nada tiene que ver con el salario vital. Y ahora vamos a observar la de febrero. Intentan cortar el decreto antes de que se muestren los datos, porque simplemente no quieren que la población colombiana se dé cuenta que el salario vital nada va a recortar, ni el empleo, ni dejar bajar más aún la inflación. En esa medida se ha hecho por un magistrado de nombre Juan Camilo Morales, que respetamos, un decreto, un auto de suspensión del decreto del salario mínimo vital. Ese decreto indudablemente no debió ser suspendido, es mi opinión personal, pero respetamos la del magistrado. No es una suspensión inmediata, me da 8 días para presentar un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado toma su decisión de fondo. Y para sustentar esa suspensión y para sustentar cómo debe ser el decreto nuevo transitorio, me envía como base la sentencia C-815 del 99 de la Corte Constitucional, menos una palabra. Esta sentencia C se llama C porque es de control constitucional, es decir, es obligatoria en todo el país, que es del año 99, ya hace bastante tiempo. Ustedes dirán por qué nunca se ha tenido en cuenta, porque hay un desacato permanente de los ministros de Hacienda de los gobiernos pasados
respecto a la Corte Constitucional. Se hizo para calificar la constitucionalidad de una ley que es la 278 del 30 de abril del 96. Y dice en forma completa, y lo voy a leer, que el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación, debe tener en cuenta, el gobierno deberá motivar su decreto atendiendo con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros. Estos deben tener la misma base ponderada para que yo tome una decisión, porque no hubo concertación. Y entonces dice, la inflación real del año que culmina, que fue 5.2. Según el índice de precios al consumidor, la productividad acordada por la comisión tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí presente. Esa productividad es muy baja en Colombia y estancada. Y es precisamente eso de los móviles que nos ha llevado a que al subir el salario mínimo de manera sustancial, aumentará la productividad en Colombia. La contribución de los salarios al ingreso nacional, esto se llama el salario relativo, ministro, si crece o decrece. El incremento del Producto Interno Bruto, que es como se llama el valor de la economía total, y real, no solo con la inflación, y con carácter, y quiero que ustedes escuchen bien esta palabra, que es la que nos transmite el magistrado, y con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás, no de manera, como dice aquí, ponderada igualmente entre estos factores, el mismo nivel de incidencia, dice la sentencia constitucional, sino con carácter prevalente, dice y ordena la Corte Constitucional que habrá de reflejarse en el aumento salarial la especial protección constitucional del trabajo, artículo 25, Constitución de Colombia. Y, óigame bien, la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, que se ordena en el artículo 53 de la Constitución de Colombia y que ya es obligatoria desde el año 1999, pero que los ministros de Hacienda nunca tuvieron en cuenta. Por eso relegaron el salario mínimo de la canasta vital de la familia, porque un trabajador tiene familia. Y por eso ahora toca dar unos saltos, los di en los 3 primeros años, 17, 18% real, y ahora último año de mi gobierno, 23% real, para llegar al nivel de lo que llamamos un salario vital, que es lo que se ha decretado siguiendo la orden de la Corte Constitucional en su sentencia 815 y en los artículos 25 y 53 de la Constitución de Colombia. Además debe tenerse en cuenta, y esto se lo digo a los empresarios, y tiene que ver con una narrativa permanente en los medios de comunicación que dominan los grandes empresarios de Colombia, los más ricos, y es que la empresa tiene una función social. Su función social es pagar impuestos. Su función social es equilibrarse con la naturaleza y no depredarla. Su función social es darle dignidad a las y los trabajadores que se emplean en la empresa. Entonces, de esta manera, dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Eso hace que de los 8 días se tengan que usar más días para que él nos explique por qué esta frase de carácter prevalente no está en su auto. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución y de la Corte Constitucional, lo tendremos en cuenta en el decreto nuevo, transitorio, mientras se toma un fallo de fondo, y significa que el salario vital se mantiene hasta que
se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a mantener un salario vital solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar al magistrado Morales, lo pide él, solo que con las realidades económicas que desde el día que yo firmé sustentan que no nos equivocamos, pero que pueden modificarse el salario vital decretado de acuerdo a las nuevas realidades económicas. Para ello he convocado a través del ministro de Trabajo el que el lunes nos reunamos, mañana nos reunamos, estará el ministro del Trabajo al frente con la Comisión de Concertación, que es este movimiento sindical y es del empresariado de Colombia. Yo le he pedido, solicitado públicamente al movimiento sindical y al empresariado de Colombia que se aproveche esa reunión de concertación porque quiero abrir el diálogo que se cerró antes por la realización de un pacto por la vida. El empresariado de Colombia puede tener varios caminos con el gobierno nacional. Hasta ahora han funcionado. Estamos creciendo al 3,5, 3,1%. La cantidad de trabajo, de ocupación laboral ha aumentado como nunca en el siglo. Y la inflación ha bajado a un nivel que también es de los menores en la historia de este siglo. Hemos descendido de 13 a 5%. ¿Qué es lo que impide bajar más? La tasa de interés del Banco de la República. Y quiero decirlo con claridad. ¿Y qué es lo que impide crecer más? La tasa de interés del Banco de la República. Luego la tasa de interés se está convirtiendo en una especie de detente del crecimiento del empleo y de la caída de los precios en Colombia. Por eso la OCDE tiene menores precios. Ahora bien, esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente, oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo, transitorio, ojalá con el resultado de una concertación, los invito, pero manteniendo en claro que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil. Ese criterio no lo pusimos en el decreto. Y yo creo que esta orden de la Constitución debe exponerlo en el nuevo decreto. Móvil. ¿Móvil qué significa? Que si varían las condiciones, se varía también el salario por decreto. Debe mantener esa flexibilidad. Móvil, que significa que condiciones variantes de la economía no deben hacer perder el que el pueblo trabajador pueda llevar asalariado su canasta familiar vital. Son un número, esa canasta familiar vital está determinada por el DANE, lo expusimos en nuestra argumentación, y el promedio de trabajadores por familia, y ahí sale el salario mínimo vital. Lo podemos poner otra vez en discusión con el empresariado, con el movimiento obrero y determinar si estamos en lo cierto o no, y si es necesario cambiar alguna de las porcentajes, etcétera. Pero con el empresariado de Colombia yo quiero invitarlos al Pacto por la Vida. El Pacto por la Vida no es solamente un salario vital, dignidad para el trabajador. Lo contrario es decir que los trabajadores, trabajadoras ayudarían a construir la riqueza. Construyen la riqueza pero con hambre y desnutrición, y eso no es dignidad. Y también que se ponga en discusión el tema de la tasa de interés del Banco de la República, que está ocasionando daños. El mayor es la revaluación del peso, porque le quita competitividad a las exportaciones. Y además eleva el costo financiero, que nos está quitando competencia internacional en productos agrarios, y el pago del arriendo, el pago de los arriendos en grandes cantidades de tierra agrícola, pues eleva los costos de producción de alimentos, y el pago del arriendo está relacionado con la tasa de interés.
porque la tasa de interés disminuye la compra de vivienda nueva, está afectando a los productores de vivienda y entonces los grandes arrendatarios se aprovechan subiendo los arriendos y eso incrementa precisamente los precios en el mercado. Bien, entonces discutamos la reforma a la salud que queda, discutamos el por qué la Corte Constitucional no puede aprobar la ley que ya por segunda vez aprobó el Congreso y que es esencial para el crecimiento de la economía colombiana. Discutamos el ahorro en Colombia, que es la financiación de la inversión. Discutamos la tasa de interés y discutamos el salario vital. Pero el salario vital se acoge a la sentencia de la Corte Constitucional 815/1997. A partir de este gobierno, es una realidad el salario vital en Colombia. Les agradezco su atención, buen descanso. Mañana estaremos pendientes de este desarrollo de los acontecimientos, pediremos una aclaración y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital. Porque esto no solamente es argumentos jurídicos que los tenemos todos, económicos que los tenemos todos, de conveniencia que los tenemos todos para el interés general, sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador. Y necesitamos esa fuerza en la movilización que ahora se volverá mucho más permanente, dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora de Colombia. Gracias, muy amables.